Hola hermanos, vamos a continuar con el estudio bíblico. Hoy nos toca compartir acerca del capítulo 6, del versículo 15 al 23. Lleva por título Un nuevo amor. Vamos a leer de continuo los versículos y luego vamos a ir desglosando algunos de ellos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis sido obedecidos de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes de comenzar con el estudio, vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor, en el cual podemos compartir, en el cual podemos aprender, Señor, acerca de ti, de tu palabra, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar hoy. Padre, seas tú guiando, Señor, mis labios, Señor, para poder transmitir, Señor, lo que tú quieres que hoy aprendamos, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que se hable, Señor, el día de hoy pueda llegar, Señor, y dar fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 15, Pablo les habla a los judíos y les dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Como nosotros sabemos, los judíos antiguamente vivían bajo la ley. ¿Y qué era el vivir bajo la ley? Ellos cumplían los 10 mandamientos. Ellos, al momento que pecaban, tenían que hacer un sacrificio de un cordero, ¿no?, sin mancha, para el perdón de pecado. Eso, en ese tiempo vivían así. En cambio, ahora que nosotros vivimos bajo la gracia, Pablo le dice a los judíos: antes ustedes vivían bajo la ley, pero en el momento que conocieron al Señor, cambiaron de manera de vivir bajo la ley a vivir bajo la gracia. Pero eso no significa que si viven en la gracia, donde ya no tienen que cumplir los 10 mandamientos, donde solamente necesitan un corazón arrepentido, sincero, para que el Señor los perdone, ¿no? Pero eso no significa que tengan que pecar. El hecho de que vivan bajo la gracia, tengan que pecar las veces que ellos quieran, o vivir como uno quiere, como a uno le da la gana, ¿no? Sino que tiene que ser en Tito nos enseña cómo podemos vivir bajo la gracia, y está en Tito 2 del 11 al 13 y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia está para todo aquel que quiera ser salvo, para aquel que decida buscar al Señor, se arrepienta de sus pecados y cambie su forma de vida, ¿no?
se arrepienta de verdad, y la gracia está para todo aquel que quiera ser salvo. Y esta gracia nos enseña que tenemos que vivir, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es renunciar a la impiedad? Renunciar a la impiedad es ponernos en lugar de la otra persona, ¿no? Renunciar a nosotros mismos y buscar el bienestar de las otras personas, buscar también vivir con devoción, con fe hacia el Señor, no vivir conforme al mundo, conforme los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no vivir según nuestro cuerpo nos manda. Y dice a los deseos mundanos, ¿no? Sino que, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir en este mundo sobriamente, pensando lo que hacemos, nuestras acciones, siendo justos, rectos en lo que hacemos, y piadosamente velar por las demás personas, no siendo egoístas nosotros mismos, sino velar por nuestro hermano, por las personas que aún tal vez no conocen al Señor. Y aguardando, dice el versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando, teniendo la esperanza y la fe de que el Señor va a venir y va a venir a llevar a su pueblo, ¿no? Que es la manifestación gloriosa, lo que nosotros tanto esperamos. Él va a venir a recogernos a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, y vamos a reinar con Él. En el versículo 16 de Romanos nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Me gustó mucho la Nueva Traducción Viviente, se las voy a leer, y dice así: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Aquí Pablo les dice a los judíos: ¿acaso no se dan cuenta que en el momento que ustedes obedecen a alguien, se convierten en su esclavo de esa persona? Así también nosotros como personas, en el momento que obedecemos al pecado, estamos siendo su esclavo, estamos obedeciendo. Ya no obedecemos ni siquiera a nosotros mismos, sino que le obedecemos al pecado, estamos siendo esclavizados por él, y la consecuencia de ser esclavos del pecado es la muerte. Sin embargo, si decidimos obedecer a Dios, esto tiene como resultado, como fruto, la vida recta, la vida justa, eterna. Jesús mismo lo dice en Juan 8:34 y nos dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete pecado y se hace esclavo del pecado. Si nosotros pecamos una y otra vez el mismo pecado, quiere decir que nos estamos volviendo esclavos del pecado. El vivir bajo la gracia quiere decir que no vamos a pecar. No, sí vamos a fallar, sí vamos a pecar, sí vamos a equivocarnos, pero si tropezamos en el mismo pecado una y otra vez, tenemos que ponernos alerta, porque eso quiere decir que por más que vivamos en la gracia, nos estamos dejando arrastrar por el pecado y nos estamos convirtiendo en esclavos del pecado. Otra cosa que muchas veces nosotros también, viviendo bajo la gracia, podemos decir: sé que Dios me perdona, voy a pecar una vez porque yo sé que Dios me perdona, pero no nos estamos dando cuenta que eso es un pecado premeditado. Quiere decir que ya lo estamos planeando, ya estamos planeando el pecar, y eso nos convierte en esclavos del pecado. Si te arrepientes y vuelves a hacerlo, es un pecado constante, y eso te hace un esclavo. Aunque pidas perdón a Dios, eres esclavo. En
En 1 Corintios 7, 22 y 23 nos dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, esto se refiere a una esclavitud física, como antiguamente habían esclavos, liberto es del Señor. Aquel que es esclavo físicamente, que fue esclavo físicamente, el Señor le dio libertad, dice. Y asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esto ahora ya habla de nosotros, que hemos sido llamados al Señor en libertad, pero nos volvemos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, nos dice el versículo 23. El Señor ya pagó el precio por nosotros. Él nos compró como antiguamente se compraban a los esclavos, ¿no es cierto? El Señor ya nos compró a nosotros con su precio de sangre. Él pagó un precio muy valioso, que fue morir en la cruz. Entonces a nosotros Él ya nos compró. Y aquí Pablo nos dice: no se vuelvan a ser esclavos del pecado. No vuelvan a cometer el error de volver a esclavizarse ante este mundo, ante los deseos de los ojos, ante el pecado mismo. Nosotros somos libres, el Señor ya nos dio libertad y tenemos que ser agradecidos con Él porque Él nos dio la libertad. Pero ¿y cómo podemos agradecerle? Sirviéndolo. El Señor no nos obliga a servirle. Él vino a este mundo, pagó el precio de sangre por nosotros, nos compró, nos dio libertad, y esa libertad nos hace decidir si nosotros queremos servirle o no. Muchas personas en este mundo, es más, creo que todos saben que Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros, por la humanidad, para que nosotros seamos salvos, para que no nos perdamos. Pero no todos deciden obedecerle, no todos deciden servirle. Es por eso que es muy diferente la esclavitud y un siervo. Un siervo lo hace libremente, ¿no? En cambio, el esclavo no tiene decisión. En Romanos, versículo 17, el capítulo 6 del 17, nos dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo les dice: gracias a Dios que ustedes, aunque eran esclavos del pecado y aunque estaban esclavizados, decidieron obedecer a lo que les fue llamado, a lo que se le enseñó. En la Nueva Traducción Viviente, el 17 nos dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Así también como en el tiempo de los judíos, Pablo les dice a ellos: así también nosotros éramos esclavos, antiguamente éramos esclavos, pero hemos conocido al Señor, nos han hablado de la salvación, de que Él vino a salvarnos, de que Él vino a morir por nosotros, de que no necesitamos nada, solamente un corazón arrepentido para obtener la salvación y vivir bajo la gracia que el Señor nos ha dado. Y nosotros, al igual que en ese tiempo los judíos, hemos obedecido y ahora somos libres, dice, de la esclavitud del pecado y nos hemos hecho esclavos, servidores de la vida recta, de la vida del Señor. Uso la ilustración, el versículo 19 dice: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado.
ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santo. Aquí Pablo dice, yo uso este ejemplo para que puedan entenderme, ¿no? Porque la naturaleza es débil. Y antiguamente nosotros éramos esclavos de la impureza. ¿Qué es la impureza? Es algo que se ha corrompido, algo que está dañado, adulterado, corrompido. Y el desenfreno, lo cual nos hundió aún más en el pecado. Mientras más vamos pecando, hacemos una mentira, luego para tapar esa mentira tenemos que mentir nuevamente y mentir otra vez. Y esas cosas nos hunden cada vez más nos hundimos más. Y esto nos hace que de a poco nos vamos esclavizando. Dice, ahora deben entregarse, como esclavos a la vida recta para llegar a ser santo. Debemos entregarnos, nuestra vida para llegar a ser santo, porque ese es nuestro propósito, ser santificados. Nosotros hemos sido apartados para el Señor, ¿no? Hemos sido consagrados. Entonces nosotros nos debemos a esa vida, a la vida recta que el Señor tiene para nosotros. Y ya que estamos hablando de esclavos, vamos a leer una definición. Dice, el esclavo que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. El pecado no te deja decidir, tú obedeces. ¿Quieres ser esclavo o quieres de Cristo o del pecado? El esclavo, como les decía, no decide nada. Él está sometido a una persona arriba de él y no tiene decisión. Lo que el amo le dice, eso tiene que hacer. Y así estamos nosotros, pero gracias al Señor que Él nos libertó. Y en Gálatas 5:1 nos dice, libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo nos anima a permanecer firmes en la libertad que Dios nos dio. Como hace rato les decía, el Señor pagó un precio de sangre. Él ya pagó nuestra libertad. No tenemos que volver a ser esclavos, porque Él nos compró para darnos libertad. No volvamos al yugo de la esclavitud. Estoy seguro, si en alguna parte del mundo ustedes conocen a alguien que fue esclavo, o tal vez algún abuelo de alguna persona que fue esclavo, su familia fue esclava y vivieron bajo el yugo de otra persona, y por X motivo vino la libertad a su vida y a su familia, estoy seguro que esa persona no va a querer volver a ser esclavo, porque ella ya conoció los beneficios de la libertad, lo bonito es que de ser libre. Y como muchas veces nosotros, pongamos en este ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros volvemos a ser esclavizados, aún viviendo bajo la gracia, aún conociendo al Señor, tal vez aún sirviendo en alguna congregación, en nuestra congregación, pero nos volvemos esclavos. ¿Por qué? Porque dejamos que el pecado ingrese una vez y de esa vez vuelva nuevamente y volvamos a pecar y caer en lo mismo, y nos estamos volviendo a ser esclavos. Entonces tenemos que ser atentos cuando empezamos a pecar una y otra vez, porque sin darnos cuenta nos estamos arrastrando hacia la esclavitud del pecado. En el versículo 20 de Romanos 6 nos dice, porque cuando eras esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Aquí nos dice, cuando eran esclavos del pecado, tenían la libertad de hacer lo correcto, de hacer lo justo. Sin embargo, como estábamos esclavos, no lo hacíamos, sino que cometíamos más pecado y más pecado, y el fruto de eso nos traía vergüenza. Estoy seguro que muchos el día de hoy, si ven su vida anterior y la ven la de ahora, no lo hacen como vanagloria el pasado, sino que, yo hacía eso, qué pena, qué vergüenza, ¿no? Y el resultado de ese fruto del pecado y de la vergüenza que muchas veces hemos pasado antiguamente es la muerte. El fruto del pecado, la final donde vamos a llegar es la muerte, porque eso es lo que nos trae el pecado, muerte espiritual. Mas ahora, dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí Pablo nos dice, pero ahora que han sido libertados del pecado, que ya no viven bajo ese yugo y han sido hechos siervos de Dios, tengan por fruto, dice, nosotros tenemos la santificación y como fin la vida eterna. Yo creo que eso es lo que uno más anhela, ¿no? La vida eterna con el Señor, el saber que el Señor va a venir, y si nosotros vivimos piadosamente, rectamente, obedeciéndolo a Él y sirviéndolo, pues vamos a tener una maravillosa recompensa, que es la salvación y la vida eterna con Él. Y el versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos dice que el pecado teníamos que morir para poder librarnos del pecado. Lo único que nos libraba del pecado era la muerte. Pero el Señor nos dio un regalo, y es la vida eterna en Cristo Jesús. El Señor nos regaló la vida eterna. Cuando nosotros decidimos dejar esa vida de esclavitud, cuando nosotros decidimos buscar al Señor y Él nos dio la libertad, pues tenemos un regalo, algo extra, algo maravilloso, que es la vida eterna con Él. En Gálatas 6, 7 al 9 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos engañemos, nos dice Gálatas, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, nosotros no podemos mentirle a Dios, Él lo ve todo. Si nosotros sembramos una vida de pecado, pues el resultado es la muerte y es la corrupción. Vamos a cosechar corrupción y vamos a cosechar una muerte, una separación de Dios entre nosotros. No vamos a poder tener esa comunión libre con el Señor. Sin embargo, dice que si nosotros sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Es lo más lindo. Y no nos cansemos, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar, vamos a cosechar todo lo que nosotros vamos a sembrar, vamos a cosechar. En Efesios 2, del 1 al 6 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Efesios nos refleja cómo era nuestra vida anterior. Estábamos muertos, dice, en delitos y pecados, estábamos separados de Dios, no teníamos
una comunicación con el Señor, había como una barrera que era el pecado, que es el pecado, que no nos dejaba llegar hacia Él. Y nosotros estábamos muertos, separados de Dios. Y siguiendo la corriente de este mundo, dice, ¿no? Obedeciendo, esclavizados por Satanás, por el pecado. Así vivíamos nosotros, siguiendo lo que nuestra carne quería, lo que nuestro cuerpo nos pedía. Pero en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, nosotros teníamos esa condición, estábamos separados del Señor, vivíamos así, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que rompió todo eso, y que a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, Él vino para darnos vida juntamente con Él, y nos dio una salvación por gracia, nos dio una salvación de regalo. Tan solo nosotros debemos obtenerla, nosotros debemos arrepentirnos para obtener esa salvación. No necesitamos hacer nada. Eso es lo más maravilloso, es lo más lindo, que no necesitamos hacer nada más que arrepentirnos, pero con un arrepentimiento genuino, de corazón, con un arrepentimiento que realmente decidamos cambiar nuestra vida. Obviamente el Señor nos va a ayudar, obviamente Él va a estar a nuestro lado. Vamos a tener luchas, sí, vamos a tener debilidades, tropiezos, vamos a hacerlo, pero el Señor está ahí a nuestro lado para sostenernos en esa gracia, en esa hermosa gracia que hemos recibido. Y juntamente con Él nos ha resucitado para hacernos sentar en los lugares celestiales. Es lo más lindo, es lo más hermoso que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha dado una libertad, nos ha sacado de ese pecado, de la esclavitud, para sentarnos al lado de Él, para llevarnos con Él y darnos una vida recta, una vida sin mancha. Él ha borrado todo lo que había en nuestro pasado y nos ha dado una nueva vida. El pecado es igual a la muerte. Cuando nosotros pecamos, nuestro fruto, el final, va a ser la muerte. En cambio, cuando decidimos seguir a Jesucristo y obedecerlo a Él, obtenemos vida y vida eterna. Así que, hermanos, no volvamos al yugo de la esclavitud. No volvamos a someternos al yugo de este mundo, porque sabemos que para el resultado de eso va a ser la muerte, la separación del Señor. Y nosotros que ya hemos conocido al Señor, no creo que haya nadie que quiera volver a ser esclavo del mundo, porque la vida cristiana y el Señor, el vivir bajo su perdón, bajo su gobierno, bajo su gracia, es lo más lindo, y no creo que nadie quiera volver al pasado. Pero sí estemos atentos a no caer nuevamente en la esclavitud del pecado. Si estamos pecando, si cometemos pecado una y otra vez, arrepintámonos de todo corazón para no volver a ser esclavos del pecado y vivir bajo la obediencia y bajo el servicio del Señor. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos por este tiempo de haber compartido, por lo que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado tu salvación, tú nos has dado tu gracia, Señor, ese regalo hermoso. Señor, tan solo necesitamos arrepentirnos y sabemos que tú, Señor, nos perdonas, Señor. Gracias porque tú nos has dado el perdón de pecados, Señor, y sabemos, Padre, que tú estás con nosotros en cada situación, ayudando en nuestra vida, Señor. Padre, gracias porque nos quitaste, Señor, de la esclavitud del pecado y nos has dado libertad, Señor. Gracias por tu precio de sangre, Señor, que pagaste en la cruz para libertarnos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, Padre, para que estemos atentos, Señor, cuando Satanás quiera volvernos, Señor, a la esclavitud, Señor. Padre, Señor,
entregamos, Señor, la palabra del día de hoy y a cada uno de nuestros hermanos que ha oído, Señor. Padre, sabiendo, Señor, que tú, Señor, traes a nuestra vida libertad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de tu palabra, Señor. Amén. Bendiciones, hermanos.